La razón de la por qué estudié economía es un poco difícil de decir, pero el tema, digamos, de la organización social, el tema de la satisfacción de necesidades de la gente, el tema de las diferencias entre ricos y pobres, es algo que siempre me había interesado, pero quizá más desde el ámbito político que no desde el ámbito económico. Sin embargo, en mis épocas de estudiante no existía la Facultad de Ciencias Políticas en Barcelona. Existía una facultad situada en la diagonal, que ponía Facultad de Ciencias Políticas, Económicas, y Comerciales. La verdad es que de los tres títulos solo se aprendía economía, solo se enseñaba economía. Pero al estar vinculado a políticas me atrajo, puesto que tenía que haber ido a Madrid en el caso contrario, y empecé aquí a estudiar economía. Pienso que con el paso de los años la cosa no ha ido mal del todo, puesto que en este momento he alcanzado el sumum de mis deseos, porque enseño economía, pero en la Facultad de Políticas. Y por lo tanto aquí se mezclan los dos deseos iniciales sobre la carrera. Justicia y Pau es lo que podríamos llamar una ONG, que nació en 1968, en aquel momento dedicada fundamentalmente a los temas de derechos humanos, y básicamente derechos humanos dentro de España, puesto que, como todos sabemos, no había libertades políticas, no había libertades públicas, y se empezó con dos fuertes campañas, una en favor de la amnistía de presos políticos y otra en contra de la pena de muerte. Después, ya cambiada un poco, aunque no mucho, la situación política, ya se podía pensar en otros temas, y entonces Justicia y Paz entró de un modo fundamental en un tema que todavía nos preocupa, que es el tema de la cooperación al desarrollo, el tema de las desigualdades norte-sur, sin embargo, sin tirar adelante programas en ningún país. Lo que se hace desde Justicia y Paz es sensibilización, presión política, toma de conciencia. También está muy vinculado a lo anterior, y es el tema de paz y desarme, puesto que en muchos casos las diferencias norte-sur derivan de guerras, y las guerras derivan del proceso armamentístico, y a eso también nos dedicamos. Y finalmente, el último tema, quizá el más reciente desde el punto de vista de trato, es, como se puede suponer, el de la pobreza en los países del norte, puesto que no solo hay pobreza en el sur, y especialmente en los últimos años hay fuertes dosis de pobreza en los países del norte, y por tanto, a partir de ahí también hay una preocupación nuestra por las cárceles, una preocupación por la inmigración, cosas por el estilo. Quizá pueda suceder un poco aquello que dice un refrán castellano: quien mucho abarca, poco aprieta, porque, como veis, son muchos temas, pero afortunadamente hay mucha gente que interviene en ellos y se pueden ir tirando adelante bastantes cosas. Bueno, no me desagrada esta definición, no me desagrada. Yo, en realidad, lo único que hago, yo diría lo único que sé hacer, y todavía bastante mal, es intentar cada mañana, o cada tarde, o cada noche, leer los periódicos e intentar interpretarlos de acuerdo pues con la experiencia de algunos años, y finalmente explicárselos a la gente. Y nada más. Y si esto se entiende por alfabetizador económico, parece muy bien. Leer el periódico, tener en cuenta cuáles son los niveles de injusticia, los niveles de corrupción, los niveles de degradación ambiental, los niveles de provocación bélica que existen, y a partir de ahí pues decirle a la gente: mire, esto que está sucediendo es más o menos esto, las raíces están por allí, y quizá algunas cosas se podrían transformar por allí abajo. Esta es un poco la labor. Los activistas son iguales. Los activistas no han cambiado. Han cambiado, en primer lugar, en proporción. Si en mis primeros años de estudiante, de la gente que estábamos en la facultad, había un 10% que se movilizaba contra algo que era terrible, que era la dictadura franquista, si había otro 10% que más o menos acompañaba plácidamente a este 10% principal, y si había un 80% que pasaba de todo, hoy podríamos decir que las proporciones siguen prácticamente iguales. Un 10% que los veremos en las plazas, los veremos en las actividades varias, otro 10% que ayuda en la medida de lo que puede, y un 80% que se dedica a sus problemas personales, y a veces muy razonables, o que se dedica a acciones lúdicas, o que se dedica a actividades estrictamente familiares o estrictamente laborales. Por tanto, desde el punto de vista de las personas, yo diría que estamos en la misma situación que hace 40 años. Los temas, depende, si los ponemos en una expresión más genérica o en una expresión más específica. Si situamos los grandes temas de libertad, de justicia, de igualdad, de no a la guerra, yo diría que tampoco ha habido mucha variación. Ahora, si esto lo ponemos ya en unos detalles más concretos, si el no a la guerra es a la guerra en Irak, o es a la guerra en Libia, o si es el no a la OTAN, claro, según los tiempos, los noes van cambiando. Pero los grandes temas yo diría que permanecen. Quizá pueda haber dos o tres temas novedosos, el primero de los cuales, lo sabe todo el mundo, es el tema ambiental. No es la misma preocupación la que hay ahora respecto a la
conservación del medio ambiente respecto pues al futuro del planeta que la que podía haber hace 50 años cuando este tema prácticamente era poco apreciable. Otra cuestión que a mí me parece terrible y que me preocupa muchísimo es un tema que debería, pienso yo, preocuparnos a todos, que es el del control social. Gracias a las nuevas tecnologías estamos completamente controlados. El Big Brother sabe perfectamente lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. A lo mejor no le interesa, ¿no? Pero si le interesa, y si le interesa fastidiarnos, cosa que con frecuencia le interesa, sabrá todo lo que hacemos nosotros y nos podrá perseguir. Y nosotros alegremente, pues con nuestros teléfonos móviles y alegremente pues con nuestras tarjetas de crédito y alegremente dando esta información sin ningún escrúpulo a toda la gente. Esto sí que es otro tema que quizá hace 40 años, por aparición todavía tardía de estas nuevas tecnologías, no habíamos vivido. Son dos elementos temáticos. Por lo demás, yo diría que no hay mucha variación entre ahora y lo de hace bastantes más años. Percepción sí, pero percepción de lucha no. Me refiero, la gente ha entendido lo que está pidiendo los partícipes del 15M, fundamentalmente porque lo han vivido en propia carne. Porque a ellos también les ha tocado el paro, también a ellos les ha tocado el desahucio, también les han tocado los recortes en sanidad o los recortes en educación. Por lo tanto, desde este punto de vista, tienen una visión más generalizada del problema. Ahora, en una percepción un poco más específica del tema, yo diría que no, y lo acabamos de ver. Se han producido elecciones generales en España hace pocos meses. Hay tres partidos que son los máximos responsables del desastre económico en el que vivimos. Se llaman Partido Socialista, Partido Popular y Convergencia y Unió. Y los tres partidos han acaparado la mayoría de los votos de los ciudadanos, lo cual significa que los ciudadanos sobre este sentido han reflexionado muy poco. Y por tanto, globalmente, si tú les encuestas, te dirán que están, pues evidentemente, a favor de las reivindicaciones de los acampados, de los indignados, de los manifestantes, de quien sea, pero en la práctica su actitud política sigue coincidiendo con una actitud estrictamente conservadora. Por tanto, yo diría que en parte sí que se ha captado, pero en el momento de llevar esta captación a la práctica no se ha visto. Han cambiado las formas en parte, no han cambiado los fondos. Las formas son distintas. La gente antes salía a la calle, o salíamos a la calle, porque pasábamos, veíamos un pasquín colgado en la pared que nos convocaba el sábado a las 6 de la tarde, pues en el Paseo de Gracia de Barcelona o en la Castellana de Madrid, para manifestarnos. Hoy en día los pasquines no los vemos, en cualquier caso vemos pues en internet un manifiesto, o vemos un contacto, cualquier cosa que nos convoca. Formalmente esto es distinto. En mis tiempos de estudiante, si tú querías dar a conocer algo, tenías que coger una ciclohostil, normalmente clandestina, empezar a darle vueltecitas a la vietnamita aquella y al final sacar un papel que casi no se podía leer. Hoy esto lo tienes comodísimo, escribes, publicas, imprimes, lo sacas, lo difundes. En el fondo, las movilizaciones, yo diría que siguen los mismos baremos de siempre, que la gente, alguna de ellas sufre injusticia, que necesitan reivindicaciones laborales, reivindicaciones de libertad, reivindicaciones estudiantiles, con pocos cambios, yo diría, respecto a antes. Sí que es verdad que algunos cambios son apreciables, que muchas de estas demandas ahora pueden tener mejor que antes un nivel internacional. Antes movíamos más a nivel estatal, a un nivel local. Ahora hay muchas cosas que nos afectan a todos y por lo tanto tenemos que salir en cualquier sitio a la calle, pero el fondo es más o menos lo mismo. Yo diría que el diseño es un instrumento para bien o para mal. Es un instrumento de comunicación. Puede servir para dar a conocer magníficos proyectos, puede servir para conocer pésimos productos de empresas cuyo comportamiento es poco ortodoxo. Quizá lo que para mí resultaría más dudoso es en qué medida empresas de diseño pueden dedicarse indistintamente a diseñar para un producto maligno o a diseñar para una causa justa. Igual que yo no he entendido a veces en ninguna ocasión cómo una misma empresa publicitaria puede hacer campaña electoral en favor de dos partidos distintos porque le pagan bien la campaña. O tú crees en el mensaje de aquel partido y entonces haces una campaña electoral bien hecha a ellos, o crees el mensaje del otro. Lo otro es que solo crees en tu propio bolsillo y entonces ya no mereces credibilidad. Y por lo tanto yo diré que instrumentalmente es algo bastante neutral, pero su bondad o su maldad, su valoración moral, dependerá mucho un poco de la actuación que tenga.